Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús estaba a orillas del lago de Genesaret y la gente se agolpaba en torno suyo para oír la palabra de Dios. Jesús vio 2 barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió Jesús a una de las barcas, la de Simón. Le pidió que la alejara un poco de tierra y sentado en la barca enseñaba a la multitud. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: «Lleva la barca mar adentro y echen sus redes para pescar». Simón replicó: «Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada. Pero, confiado en tu palabra, echaré las redes». Así lo hizo y cogieron tal cantidad de pescados que las redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Vinieron ellos y llenaron tanto las 2 barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús y le dijo: «Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador». Porque tanto él como sus compañeros estaban llenos de asombro al ver la pesca que habían conseguido. Lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Entonces Jesús le dijo a Simón: «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Luego llevaron las barcas a tierra y, dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Buenos días, queridos hermanos. Hemos escuchado este pasaje del Evangelio hoy en este día que nos cuenta cómo Pedro fue llamado por Jesús. Después de que la fama de Jesús se había extendido por toda la región, Jesús había curado también a mucha gente y había predicado en las sinagogas de todo el país. El pueblo ahora lo buscaba y la multitud lo apretujaba por todos lados para escuchar la palabra de Dios. Después de esta experiencia, llega el llamado de Jesús a Pedro, que escuchando la llamada lo dejó todo y se vuelve pescador de hombres. Aquí estamos hoy frente a un milagro que sucede al principio del ministerio de Jesús. Al verse Jesús en medio de la multitud donde todos lo apretujaban, le pidió a Pedro que le permitiera subir a su barca y desde ahí enseñó a la gente. Y al terminar la enseñanza, anima a Pedro a que eche las redes para pescar. La respuesta de Pedro expresa 2 realidades al momento. Por una parte, Pedro está cansado y además frustrado porque había trabajado toda la noche junto con sus compañeros y no habían pescado nada. Por otra parte, también está la firmeza, pues Pedro le dice a Jesús: «Confiando en tu palabra, echaré las redes». Esto nos deja ver la fuerza de la palabra de Jesús que hace superar la frustración de Pedro. El resultado de esta confianza en la palabra de Jesús, pues ya hemos sido testigos de ello. Hemos escuchado hoy que fue una pesca abundante que sorprende a todos los presentes. La experiencia de esta cercanía de Dios manifestada en Jesucristo le hace ver a Pedro quién es Jesús. Por eso enseguida dice: «Aléjate de mí, Señor, que soy un hombre pecador». Ante Dios, todos somos pecadores. Pedro y sus compañeros tienen miedo, pero al mismo tiempo se sienten atraídos. Dios es un misterio fascinante, da miedo y al mismo tiempo atrae. Jesús
aleja siempre el miedo. Siempre nos va a estar diciendo, no tengan miedo. Así le dijo a Pedro, no tengas miedo. Llama a Pedro y le compromete en la misión, mandando a que sea pescador de hombres. ¿Por qué Jesús hace este milagro con una pesca tan abundante? Este pasaje que hemos escuchado del Evangelio nos dice que los barcos casi se hundían. Estaban cargados, rebasando su capacidad, pues casi se hundían. Ahora, creo que aquí hay un detalle muy importante y además muy hermoso. Los barcos casi se hundían, pero no se hundieron. Miren qué grande, casi se hunden, hay bastante. Una pesca abundante, pero no se hundieron. Si todo lo que hubieran obtenido fuera una muy buena pesca, quizás el doble de lo que hubiera sido su mejor pesca en sus vidas, entonces podrían haber pensado que había sido una casualidad o que habían tenido la fortuna de dar con un banco de peces, todos los peces juntos. Pero creo que el hecho de que las barcas estaban como si se fueran a hundir, nos muestra el principio de que el Señor puede llenarnos de bendiciones hasta desbordarse. Él sabe cuánto podemos tolerar, de la misma manera que sabía cuánto peso las barcas estaban tan cargadas que ellas podían soportar. Cuando nos viene alguna enfermedad, algún dolor, alguna situación, pareciera ser que ya no aguantamos, que ya no resistimos. Sin embargo, como una bendición de Dios que puede ser eso, no nos vamos a hundir y lo vamos a soportar, porque Jesús no va a darnos ni va a poner en nosotros más de lo que podemos soportar. Qué consuelo y alivio es para nuestras almas el saber que Dios sabe lo que cada uno de nosotros puede resistir. Cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que estaba pasando, cayó de rodillas ante Jesús y le dijo, apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Esta es la primera vez que leemos en este Evangelio que Pedro se arrodilló delante de Jesucristo. De alguna manera, Pedro es el primero que reconoce lo increíble de este milagro. Cuando Pedro dice, apártate de mí, Señor, que soy un pecador, no es que Pedro fuera un hombre que viviera en la inmoralidad o que practicara vicios escondidos. Nada de esto. Su vida, sin duda, era la de un hombre honesto, un israelita honesto, que seguía fielmente la ley de Dios. Pero aquel día, Pedro se dio cuenta de que lo que hizo Jesucristo era verdaderamente maravilloso. Toda su vida había pasado junto al mar de Galilea, había tenido oportunidad de compartir con sus amigos una buena pesca. Pero esta pesca, la de este día, era algo que no tenía comparación. Cualquier pescador de red sabe que a veces se pescan muchos peces que finalmente no se usan, o son muy pequeños, o simplemente no son para el alimento. Pero en esta pesca no es así. Aquel día, esos peces eran todos de primera clase. Tanto que en los evangelios escuchamos cómo nos dice, eran tantos peces que casi la red se rompía. Después de sacar las barcas a tierra, lo dejaron todo. Pedro y los demás discípulos siguieron a Jesús. Lo que estos hombres experimentados pescadores habían visto, los había convencido de que Jesús de Nazaret era digno de ser seguido, dejando todo lo que ellos tenían. Queridos hermanos, si en este pasaje hemos escuchado que el evangelista hoy nos recuerda que hay que remar mar adentro, que hay que echar las redes para pescar, y aunque las redes salgan vacías una y otra vez, no nos desanimemos, hay que intentarlo una y otra vez.
Cierto que para echar las redes se requieren dos actitudes fundamentales, que son la fe y la constancia. Difícil. Sí es difícil, pero no es imposible. Debemos aprender a nadar contra corriente y no desanimarnos. Somos llamados a ser pescadores de hombres, y esa es nuestra misión. Pidamos a Dios que nos ayude para estar atentos a su llamado, para echar las redes a la profundidad y no andar por lo superficial de la vida, que solo nos cansa, nos desanima. Pues ahora sabemos que lo que cuesta siempre traerá grandes recompensas. Que Dios los bendiga, queridos hermanos, y que tengan todos un buen día.